parte de genética. Como resumen que hemos visto cómo los genes se pueden replicar, transcribir y traducir en proteínas, y hemos visto cómo se puede regular la expresión genética, digamos, cómo las bacterias buscan la alternativa para sintetizar su ARN mensajero cuando es necesario. Son los dos aspectos que hemos visto, y hoy día vamos a ver reestructuración de la información genética. Cómo las bacterias pueden reestructurar. Esto se debe a dos grandes cambios o a dos grandes hechos en los cuales se enfrentan las bacterias. Uno, a los cambios ambientales. Todos los cambios ambientales van a incidir en que ellas van a cambiar su información genética para adaptarse y sobrevivir. Y lo segundo es frente a la agresión o frente al ataque del ser humano, por lo cual ellas también tienen que tratar de cambiar su información genética para sobrevivir a ello. Y también la evolución, cómo ellos van cambiando, se van adaptando y van también modificando su información genética. Antes a lo mejor no eran tan patógenas, ahora son más patógenas, adquieren ciertos factores y lo hacen ser mucho más competentes en el medio ambiente. En base a eso, nosotros tenemos que la reestructuración de la información involucra estos 5 aspectos que vamos a ver el día de hoy. Uno, la restricción y la modificación, que es bastante simple lo que hacen las bacterias, pero que esto, el primer hecho, a nosotros en los tecnólogos médicos nos significa un avance en lo que es tecnología, en lo que es ADN recombinante, en lo que es biología molecular. Solamente por el hecho de descubrir que las bacterias tienen la capacidad de restringir o de cortar y de modificar su ADN. También involucra mecanismos de recombinación, como van adquiriendo, y ahora a ustedes le hacen mucho juego lo que es recombinación, lo que es conjugación, lo que es transformación, etc. Reordenamiento génico, como ellos van captando genes y cómo estos genes a lo mejor van saltando de un lugar a otro, y va a generar reordenamiento génico. Las mutaciones también van a generar cambio en la información genética, y por último la respuesta metabólica a la lesión estructural del DNA que ustedes estudian nosotros, que es el último punto. Cómo las bacterias pueden generar una respuesta y una reparación de este ADN, y esta reparación muchas veces puede causar un cambio en la información genética. Lo que es restricción y modificación, está hablando en restricción estas famosas enzimas de restricción que tienen la capacidad de cortar DNA. Las bacterias lo utilizan principalmente para defenderse, ¿ya? Porque la idea es defenderse del medio. Y lo que es modificación es agregar un metilo, y también es para defenderse. Vienen conceptos como recombinación, donde se generan híbridos de ADN. Tenemos el ADN que cede un pedazo y el que recepciona un pedacito, y eso se denomina recombinación. Y tenemos dos procesos: recombinación específica del lugar y recombinación homóloga, que la hemos tocado anteriormente. También hablamos de transposición, cuando hay un gen que puede estar en un plásmido y puede saltar y agregarse al cromosoma o copiarse en el mismo cromosoma en un lugar y en otro. Eso se llama transposición. Y amplificación, cuando un gen se empieza a amplificar corriente arriba o corriente abajo. Lo de amplificación nosotros no lo vamos a tocar porque generalmente pasa en células eucariotas y produce polimorfismo, etc. Y acá la reparación. Frente al daño hay una reparación, y eso ustedes lo estudiaron y lo vieron. Y ahora todas las dudas que le quedan del taller, a las personas que les generaron dudas, por supuesto, lo van a tener clarito para repasarlo en la casa cuando llegue. Veamos restricción y modificación. Simple. Las endonucleasas de restricción son enzimas que tienen la capacidad de cortar ADN. Tiene acción exonucleasa, cortar DNA. Eso es. Y el descubrimiento de las endonucleasas de restricción nos abrió un mundo, que fue en los años 80 cuando se descubrió, y lo que hicieron fue abrir un mundo para nosotros los tecnólogos médicos, que nosotros sabemos que ahora podemos cortar ADN e integrar un ADN que nosotros queramos. También estas enzimas de restricción, aparte de cortar, tienen patrones de metilación, son capaces de metilar corriente arriba de donde hicieron el corte, corriente abajo donde hicieron el corte, para marcar, ¿ya? Y también la metilación les sirve para proteger ese lugar, para que no se generen cortes en ese lugar y para que sea específico el corte. Tenemos 3 tipos de endonucleasa de restricción, y esto a nosotros nos abre hoy día la mirada de lo que es DNA recombinante, ¿ya? Y es uno de los aspectos que quiero que ustedes toquen y que ustedes repasen, ¿ya? ADN recombinante y biotecnología, ¿ya? Yo voy a dejar, hay un apunte que es muy bueno de un libro de bioquímica. Yo lo voy a sacar una fotocopia y lo voy a dejar la central de apuntes. Yo nunca dejo nada en la central de apuntes, espero que... mejor lo voy a escanear.
Yo lo voy a subir a la plataforma para que todos lo tengan, igual que el libro anterior, ya para que lo repasen y lo lean. Hay 3 tipos de enzimas de restricción, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y todas tienen acción endonucleasa, cortar, y acción metilasa, agregar como un metilo. La más común y la que más ustedes utilizan, y por eso es importante pasarlo aquí, porque tienen que ver más que nada con tecnología que ustedes van a ocupar después. Entonces tienen que ahora conocer esta enzima de restricción, no después. Hay 3 tipos y el tipo 2 es el que más se utiliza. Ustedes van a ocupar y comprar de tipo 2. Por ejemplo, un tesista ahora está esperando la enzima de restricción para poder hacer su tesis. Llegaron, ustedes las compran, el valor más o menos de 60.000 pesos cada una. Con 2 o 3 ustedes pueden cortar en ciertas fracciones y después ver la presencia de esos cortes. Si están esos cortes significa que hay una alteración o no alteración en el gen. Y eso es lo que ustedes van a estudiar. Acá están los ejemplos. Por ejemplo, hay una lista grande. Los de tipo 1, ECO-B, ECO de Escherichia coli. Tipo B, ECO-R1, ECO de Escherichia coli, una cepa R y la 1 que se encontró, porque lo más probable es que la misma R encuentren 2, 3 o 4, por eso tiene un número. Y la tipo 3, ECO-PI, por lo tanto las primeras letras que están en cursiva siempre es de una bacteria, porque las bacterias tienen esta enzima de restricción. El sitio de reconocimiento ustedes lo pueden observar ahí, ese es un N nucleótidos cualquiera, pero esto es lo que reconoce, timina, valina, adenina, 8, una separación de 8 nucleótidos cualquiera, y esta otra secuencia que termina. Y eso es lo que reconoce la enzima y corta. ¿Cómo corta? Corta metila a este nivel y muchas veces corta a ese nivel o corta de esta forma. Corta derecho o corta cruzado, ¿ya? Dependiendo de la enzima. Acá también está el sitio de reconocimiento de la ECO-R1, muy conocida. Ustedes la tienen en biología molecular, van a usarla porque la tenemos acá. Y la ECO-PI, su sitio de reconocimiento. Y solamente metila una de las R y todo el resto metila ambas R. Acá tenemos la lista mucho más grande y lo bonito de acá es que especifica dónde corta, ahí es donde corta y dónde metila, donde corta y dónde metila. Entonces ellos generan un marcaje donde corta y donde metila cada una de ellas y donde aparece la H1 del Bacillus, la VG de toda la Escherichia, Haemophilus, etcétera, etcétera. Todas las bacterias pueden tener enzimas de restricción. Ahora, la restricción le sirve para qué, chiquillos? Para cortar DNA viral. Porque llega el bacteriófago e infecta la bacteria. Entonces, para nosotros es una herramienta, tiene dos facultades, pero para la bacteria le permite el sobrevivir. Porque cuando llega el virus que infecta a la bacteria, el bacteriófago ingresa el DNA y ¿qué hace la enzima de restricción? Cortan el ADN. Pero ¿cómo cortan el ADN y no cortan su propio ADN? Porque también pueden cortar su propio ADN, porque metilan su ADN. Y al metilarlo no lo pueden cortar. Entonces esa es la facultad. Las endonucleasas de restricción lo que hacen es cortar ADN y metilar ADN. ¿Qué hacen con el propio ADN de la bacteria? Lo metila. ¿Y qué hace con el bacteriófago? Lo corta y sobrevive. Entonces la metilación para la bacteria es sobrevivencia, para no cortar su propio ADN. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio, usamos la acción solamente nucleasa de cortar, y esa acción la hacemos ¿para qué? Para poder cortar pedazos y agregar otros pedazos que nosotros queremos. Por ejemplo, en una Escherichia coli podemos cortarle un gen que no nos interesa para nada, puede ser un gen hasta de virulencia que no nos interesa, pero sí que tenga la capacidad de multiplicarse, y agregar un gen que nos interesa. Y así poder obtener proteínas de interés. Por ejemplo, la proteína eucariota a partir de un cultivo procariota. Y es así como se genera la insulina en levaduras. En levaduras se corta, se inserta el gen de la insulina y se multiplica por fermentación la levadura genera mucho insulina en el medio y después se rescata por cromatografía o otros procedimientos, digamos, y tenemos insulina recombinante, que es uno de los conceptos que quiero que empiecen ustedes a relacionar. Veamos ahora el concepto de recombinación. Eso es lo que era modificación o corte, pero más que nada yo quería que les quedara muy claro para lo que significa ADN recombinante, lo que significa biotecnología para nosotros, y para la bacteria le significa no infectarse por un bacteriófago. Dentro de la recombinación, nosotros sabemos que es el entrecruzamiento de cromosomas. Esta es la parte que voy a andar más rápido, a pesar de que ya ando hablando rápido, voy a andar más rápido esta parte porque ustedes ya la conocen mucho. Se forma un nuevo DNA a partir de moléculas de DNA distinto. Yo tengo un DNA
proveniente de una bacteria, un DNA proveniente de otra bacteria, se forma un híbrido y este híbrido es nuevo, es un cromosoma, un ADN nuevo, recombinado. Existen dos tipos de recombinación, la recombinación homóloga y la recombinación específica del lugar. La homóloga requiere secuencias homólogas muy grandes para que suceda y la específica del lugar necesita solamente secuencias de 8 nucleótidos para que suceda y en ambas participan enzimas diferentes. ¿Cómo se dieron cuenta que existían los investigadores de la recombinación? Se dieron cuenta porque marcaron un bacteriófago que tenía ADN y este ADN era de gran peso, era digamos de un peso altísimo porque tenía una cadena muy amplia de nucleótidos y también marcaron un DNA bastante liviano porque era bastante corto de otro bacteriófago. Infectaron una bacteria y después obtuvieron por una columna de cloruro de cesio la que da gradiente, que lo más liviano queda arriba y lo más pesado queda abajo. Por lo tanto, cuando ustedes recuperan primero lo más pesado, lo intermedio y lo más liviano. Entonces lo que ellos esperaban encontrar era pesado y liviano, porque es lo que habían infectado. Y se dieron cuenta por sorpresa que existía pesado, intermedio y liviano. El intermedio era recombinación entre el liviano y el pesado, y era un DNA nuevo. Y ahí se dieron cuenta que existía la recombinación. La recombinación homóloga, que es lo más utilizado por las bacterias para poder adquirir DNA exógeno y poder obtener, piensen ustedes, factores de virulencia y resistencia. Se necesita una proteína que es muy especial que se denomina proteína REC-A. La proteína REC-A, si una bacteria es REC-A negativo, no puede producir recombinación específica, digamos homóloga, perdón. ¿Qué sucede primero? Existe una endonucleasa que produce un nick o un hueco en el DNA. Estas endonucleasas se denominan REC-BCD, que son también de las mismas proteínas. Lo que hacen es reconocer un sitio, producen un corte y producen el desplazamiento de una de las hebras. Acá arriba tenemos el DNA donador y acá tenemos el DNA receptor. Estas hebras, como es hebra simple, van a venir las proteínas de una hebra simple, la que nosotros conocíamos en la replicación. Se van a unir y ustedes las pueden ver ahí. Y eso, la red A, eso lo que hace es genera el entrecruzamiento, la abertura y entrecruzamiento de la hebra que viene a ceder con la hebra que viene a recepcionar este DNA. Y ahí se produce un entrecruzamiento, un cruce que se llama unión Holiday. Y esta unión Holiday se resuelve y se generan recombinaciones. ¿Ya? Vamos a ver un poquitito en detalle esto porque al final lo que me interesa a mí es que ustedes generen el concepto de recombinación. Por lo tanto, es lo mismo que hablábamos nosotros anteriormente, tenemos el DNA que es sede o donador, el que recepciona, el corte, el entrecruzamiento que se genera por la red A y después el desplazamiento de la unión Holiday, que está acá y según está acá, hasta resolver y generar recombinación. Por lo tanto, la maquinaria enzimática de la recombinación homóloga está presente en la DNA polimerasa, que es la que va a unir nucleótidos para avanzar. La DNA ligasa, que es la que va a unir posteriormente cuando haya cortes. Cada vez que haya un corte por una nucleasa, siempre va a estar la DNA ligasa uniendo. Las proteínas de una hebra simple, que ustedes ya saben sus funciones, cuando hay una hebra que está sola, para que no vuelva a unirse por puente de hidrógeno con los nucleótidos del frente, lo que hace es unir y permanecer solita. La REC-A, cuya función es permitir el entrecruzamiento con la hebra donadora, con la hebra receptora. La REC-BCD, que lo que hace es reconocer el lugar de recombinación y cortar. Eso es lo que hace la REC-BCD. La RUT-A, RUT-B y RUT-C tienen que ver con la generación de la unión Holiday y con el desplazamiento de la unión Holiday y con la resolución de la unión Holiday. Que la red FOL hacía ese comentario. Ah, no, es que depende de los nombres de cada bacteria. Y yo estoy en ejemplo mío de Escherichia coli. Los nombres, sí, todos los nombres, y eso es súper importante. Las proteínas cambian de nombre dependiendo de la especie que es. Si es Escherichia coli, si está hecho en eucariotas, porque si yo estudié en eucariotas es diferente los nombres. Y si también lo puedo haber estudiado en bacteriófagos. Sí. Sí, eso podrías pasármelo, a lo mejor leerlo y verlo.
pero generalmente los nombres son de las bacterias y de la especie principalmente. Si son eucariotas, procariotas, eso hay que tener mucho cuidado cuando uno lee, para que sea realmente en bacterias. A lo mejor ahí hay algo que aprender, pero generalmente las proteínas lo que más se utiliza son las proteínas que aparecen aquí, y tienen corte y todo. Veamos, las proteínas, el Reg B, Reg C y Reg D, lo que realizan el Reg BCD es el corte, desarrollamiento del ADN, y tiene esta actividad de nucleasa y helicasa. La actividad helicasa lo que hace es abrir. Piensen ustedes que está en doble hebra, súper enrollado. Generalmente el Reg BCD recorre y reconoce una secuencia de recombinación que se denomina secuencia Chi, en Escherichia coli. Y esta secuencia Chi es una secuencia caliente de recombinación, y lo que hace es generar ahí, quedarse, producir el corte. Después del corte, la acción helicasa es un poquitito abrir y separar. Y ahí llegan las proteínas de unión a hebra simple. Reconoce el sitio de secuencia Chi, que es una secuencia de 8 pares de bases, que ustedes lo pueden observar acá. La Reg A se une a la cadena simple y cataliza la invasión del dúplex por la cadena simple y el desplazamiento de la cadena del dúplex. ¿Qué significa? Que tenemos la hebra simple acá, que tiene la proteína de unión a hebra simple, y lo que hace la Reg A es tomar esta hebra e introducirla en la hebra donadora. Y ahí empieza la recombinación. Por lo tanto, una bacteria que no tenga Reg A no puede recombinar. La RUB A, RUB B y RUB C tiene acción como se indica. La RUB A y la RUB B es una migración de las ramas que da lugar a la extensión del heterodúcleo. ¿Qué significa eso? Que cuando se une esta unión jólide, que es como una cruz, lo que hace la RUB A y la RUB B es desplazamiento de la unión jólide, para que realmente se produzca recombinación. Porque si se queda ahí la unión jólide y se corta, no hay recombinación. Lo que hace la Reg BCD es identificar el sitio de recombinación, cortar. Lo que hace la Reg A es producir la unión jólide, y lo que hace la RUB A y la RUB B, desplazar la unión jólide, y ahí se está produciendo la recombinación. Se está integrando ADN del donante al receptor. ¿Y qué hace la RUB C? Son endonucleasas que resuelven la estructura jólide. ¿Qué significa? Que cortan. Y al cortar, resuelven esta cruz para que realmente termine la recombinación. Entonces acá tenemos la secuencia Chi, acá tenemos la Reg BCD, y lo que genera es la acción de corte, helicasa, la separación, y posteriormente llega la Reg A, que es la roja, y produce el entrecruzamiento con la hebra donadora. Y después genera la unión jólide, y el desplazamiento de esta va a depender de la RUB A y la RUB B. Tenemos aquí la foto de la RUB A y la RUB B. Aquí está la RUB A, que es un tetrámero. Aquí está el DNA donante y el DNA receptor, y se genera ahí la recombinación. La que le genera la energía para hacer todo este movimiento es la RUB B. La RUB B genera la energía y el desplazamiento. Acá tenemos una fotografía electrónica donde tenemos la unión jólide. Y la unión jólide se puede resolver de dos formas. Uno, que sea una unión totalmente recombinante, que tanto el donante como el receptor se recombinen, y otra que no sea recombinante, solamente se adquiere un pedacito. Ya, si ustedes se dan cuenta, acá estamos marcados para que podamos entender y podamos verlo. Tenemos con letra mayúscula el donante, con letra minúscula el receptor. Se producen los cortes, el entrecruzamiento. Dependiendo de esto, de acá arriba, se produce por la Reg BCD. Reg A produce la unión jólide, y el desplazamiento RUB A y RUB B, para que ustedes tengan clarito los conceptos y todo. Y aquí se generó una recombinación. ¿Por qué? Porque donde debería haber pura mayúscula, tenemos ya inserción rojo, minúscula, acá y acá lo mismo. Nosotros tenemos esto, lo que nosotros vemos y lo que nosotros podemos tener por la unión jólide. El corte o la resolución puede ser en vertical, generando esto, o puede ser en horizontal, generando esto. Veamos en vertical, cuando no hay recombinación total. Si uno lo corta acá, ¿qué va a pasar? Se va a unir el B, D y F, porque uno lo va a hacer así. Eso va a quedar tal cual al cortarlo así. Y acá abajo, el D' va a ver el E y va a continuar con el F, porque se va a unir así. ¿Sí? Totalmente. Perdón, este es el horizontal. ¿Sí? Me equivoqué aquí. Este es el horizontal, cuando el corte es así. Disculpen. ¿Sí? Queda como clarito ahora. Ahora sí, porque el corte está al revés. Si ustedes cortan ahí, va a quedar eso. El D, E, F
y el D, E, F. Entonces va a quedar de esta forma y al revés, aquí va a quedar totalmente no recombinado esta hebra y aquí con un pedacito de la recombinación. Esto no es recombinación total, solamente se generó un heterodúplex en un momento. Veamos la recombinación, que es el corte así, vertical. Si usted hace el corte vertical, tenemos el D, el E, y nosotros pasamos al cortar ahí, que este se va a unir a este nivel, F. Ahí. Y más encima, el D va a estar recombinado porque va a estar D, E y F. Totalmente recombinado. Y esta otra hebra también va a estar recombinada y ambas van a tener tanto ADN del donante como ADN del receptor. Significa que este es un nuevo DNA en ambas, tanto en el donante como en el receptor. Veamos un video que pueda aclararles. Tengo hambre. Tengo el solo Lo que nosotros vemos ahí son dos tipos de DNA con colores diferentes. No se ve tan claro porque está abierta las ventanas, pero aquí viene la enzima capaz de reconocer el sitio, de producir el corte, de reconocer la secuencia de homología y de producir el corte, acción helicasa y acción endonucleasa, y de insertar. Vienen las proteínas de hebra simple y después vendría la proteína que es capaz de desplazar y de unir, como la REC-A. Empieza la recombinación, y si ustedes se dan cuenta, ahí debería estar la unión Holiday y se puede ejemplificar la unión Holiday ahí. Después viene la resolución de la unión Holiday. Viene una isomerización, que es un cambio, un giro. Ahí está la unión Holiday y ahí empieza a girar. Porque como son procarióticos. Esa es la isomerización, se produce el giro. Se corta ese nivel o se corta ese nivel, generando totalmente recombinado o solamente un heterodúplex cuando se genera. Viene la enzima que resuelve, que es la RUBC, y tenemos ahí lo que es recombinado, y ahí está recombinado, o tenemos acá lo que podría ser un heterodúplex en ambas hebras. Vamos a terminar con simplemente lo mismo. Es que aquí presenta lo otro, ahora no se me olvida siempre eso. Chiquillos, vamos a dejar hasta acá porque justo es la hora. ¿Cómo vamos a proceder justo se me cerró así que dejamos hasta acá? ¿Cómo vamos a proceder de aquí al miércoles y al lunes? El lunes la prueba. Entonces, la prueba entra hasta lo que veamos el miércoles. El miércoles vamos a terminar genética y vamos a empezar en lo que es patogenicidad. Patogenicidad es súper simple, no hay problema, y lo que sí necesito que ustedes repasen es lo que yo les voy a poner en la plataforma, que es el ADN recombinado. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nadie, ha ido una persona a revisar la prueba. Así que ahora yo voy a ir a trabajar, así que en una hora voy a estar más en la oficina por si alguien quiere revisar su prueba. Puede hacerlo, ese día a lo mejor no era un buen día, pero puede hacerlo en cualquier otro momento para que no tenga dudas para la prueba del lunes. Sí, yo voy a estar en la oficina. Yo voy a estar acá trabajando una hora y después me voy. ¿Ya? Así que eso.